Hola, hola, bienvenidos, estás escuchando Tardes de Café, así que ponte cómodo para disfrutar el quinto episodio. Yo soy Oscar Ajuria y en este podcast hablaremos sobre cómo tener un estilo de vida más saludable en la última etapa del ciclo de la vida, es decir, los adultos mayores. Desde una perspectiva de intervención nutricional para el mejoramiento de salud y retrasar las enfermedades características del envejecimiento. Y bueno, y como todos los episodios nos acompaña Jair. ¿Cómo estás, Jair? Hola, Oscar. Muchas gracias. Pues estamos felices también en los últimos episodios, si no han sabido, nos centramos en el tema del envejecimiento y desde el primer episodio mencionamos que uno de los quizá elementos más importantes es la dieta. Y revisamos cuáles son los mecanismos moleculares que hacen que la restricción calórica, incluso tuvimos de invitada a Ana que nos platicó cómo las dietas, la de Okinawa te hacen vivir más, la dieta italiana, etcétera. Y en el último podcast hablamos de una de las enfermedades asociadas al envejecimiento, que es el cáncer. En este episodio vamos a hablar específicamente de la enfermedad que más se asocia con el envejecimiento, que es la diabetes, y justo los hábitos alimenticios que nos llevan obviamente a esta enfermedad. Entonces te pido por favor que presentes a nuestra invitada de hoy. Para hablar más a detalle sobre este tema y temas que tenemos en este podcast, tenemos a una gran invitada. Ella es la nutrióloga clínica Verónica Hernández. Vero es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Ibero Puebla, maestra en Nutrición Clínica por la misma universidad, educadora en diabetes y coordinadora de dicho diplomado en el estado de Puebla. Es docente y tiene una gran experiencia en el tratamiento nutricional en el adulto mayor. Pues bienvenida, qué gusto que nos acompañes, Vero. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Jair, hola, Oscar, muy amables por esta invitación. Estoy muy feliz de estar con ustedes y bueno, compartiendo un poquito más sobre qué pasa en la última etapa de la vida, que muchas veces dejamos abandonados a nuestros adultos mayores, y vaya, es un grupo con un gran número de características distintivas. Perfecto, pues bienvenida. Yo quería desde el inicio plantear justo, tomar en cuenta tu experiencia. Primero que nos platiques cuál es tu experiencia o cómo tratas a estos pacientes, ya sea con diabetes y específicamente cómo en el envejecimiento o cómo combinas estas dos variables, el envejecimiento y la diabetes en tu día a día. Claro, mira, para empezar es un grupo que ya tiene las características culturales muy definidas. Entonces, al hablar de alimentación, es muy complicado en algunos casos hacer la modificación en cuanto a la selección de alimentos y todos los hábitos de forma general. No solamente en cómo se preparan los alimentos, las cantidades a comer, sino también lo relativo a actividad física e incluso cómo la persona se percibe o nosotros como sociedad, cómo percibimos al adulto mayor. Usualmente cometemos un gran error y es decir que el adulto mayor, conforme va envejeciendo, se va convirtiendo en un niño. No, el adulto mayor es una persona que tiene experiencia, tiene una cultura que lo está respaldando y no es que el adulto mayor sea necio, sea terco o no quiera cambiar por su bien, simplemente que lleva una larga vida con los mismos hábitos y es muy difícil que de la noche a la mañana pues nosotros los modifiquemos. Y sobre todo que no todos los adultos mayores desde etapas tempranas de la edad adulta presentan una enfermedad crónica. Hay adultos mayores que debutan con diabetes cuando ya tienen más de 75 años. Entonces, imagínate una persona que toda su vida ha tenido un estilo, a lo mejor no tan apegado a lo más saludable, pero él tenía un buen estado de salud y de repente le dicen, oye, tienes diabetes, tienes una enfermedad renal, ya tienes hipertensión. Para ellos están perdiendo algo que es muy importante y que es su salud y además se suma con los años y esto también lo vuelve vulnerable en el aspecto que se siente una persona que poco a poco va a perder funcionalidad y muchos de nosotros en el hecho de verlo un poquito más frágil lo que hacemos es sobreprotegerlo y entonces sí, llevamos a nuestro adulto mayor a un estado de fragilidad y muchas veces contribuimos a la dependencia a largo plazo. Entonces sí es importante que antes que nada rompamos ese esquema de decir el adulto mayor es como un niño. El adulto mayor es una persona mayor
a la quien le tenemos que ayudar a adaptarse a su nuevo estilo de vida, a la condición actual que está viviendo. Cuando yo veo a un adulto mayor, me ha tocado identificar, de repente llega mi paciente que tiene más de 90 años y su cuidado, otro adulto mayor que se encuentra entre la edad de 60 y 70 años. Entonces estás trabajando con dos adultos mayores. Entonces, el hecho de que una persona ya no tenga alguien de su grupo etéreo, de su grupo de edad, también nos causa el conflicto de decir cómo comparto, cómo vivo mi experiencia. Y entonces pierde esa capacidad muchas veces de comunicar con otros lo que está viviendo. Entonces sí es importante que le demos el lugar que merece el adulto mayor y también escuchemos cuáles son sus necesidades. Claro, pero ¿sabes qué? Fíjate que estaba revisando la encuesta nacional de salud y envejecimiento de México y efectivamente lo que mencionas lo dice para entender un poco sobre estos factores o las actividades que ellos hacen, uno de ellos es que la mayoría de las mujeres adultas mayores se dedican al cuidado a lo mejor del nieto o al cuidado también de otra persona adulto mayor. A lo mejor tú conoces más de esta área, que a veces se puede dificultar estas cuestiones alimentarias, a lo mejor viene más este aspecto psicológicos, como tú bien lo mencionabas, Vero, la parte de la fragilidad o la sarcopenia. No sé si nos puedas contar un poquito estas cuestiones muy dadas a la edad adulta. Claro, mira, lo primero que debemos de distinguir es que cuando un adulto mayor envejece, vamos a clasificar o a identificar 3 tipos de envejecimiento. Uno de ellos es un envejecimiento satisfactorio. Va a ser el adulto mayor que nosotros identificamos, no tiene ninguna enfermedad, no tiene ninguna disminución en la facilidad para hacer actividades de la vida diaria. Es una persona que ha ido envejeciendo, ha sumado su edad cronológica, sin embargo su estado fisiológico es saludable. Entonces, este adulto mayor básicamente puede realizar todas las actividades y son adultos mayores que, como no los vemos con una limitante, salen de viaje, conviven, de repente una fiestecita, una copita de alcohol, tienen una vida muy social y muy activa. Entonces, este adulto mayor es lo que a todo mundo nos gustaría hacer. Por el otro lado, tenemos un envejecimiento que se le conoce como patológico. En este caso, estamos hablando de un adulto mayor que realiza sus actividades de la vida diaria, pero una de las características es que ya tiene una enfermedad crónico-degenerativa. Y esta enfermedad pues va condicionando que su estado de salud merme y por lo tanto su actividad disminuye. Y entonces sí, ya es el adulto mayor que tiene que tomar medicamentos, que tiene que cambiar ciertas acciones en la selección de alimentos, en la realización de actividad física y en algunos casos, pues bueno, va a necesitar el apoyo de otras personas para su vida. En tercer lugar, vamos a ver a un paciente que está presentando un envejecimiento usual. Este tipo de envejecimiento, pues la característica es que tenga un adulto mayor que presenta una enfermedad crónico-degenerativa o alguna otra patología y está presentando el famosísimo síndrome de fragilidad. Hace rato tú me mencionabas que era esta parte de la fragilidad y ahorita te lo comento brevemente. Y aparte es un adulto mayor que por este estado general donde ya manifiesta dolor de rodillas, cansancio, debilidad, pérdida de masa muscular, pérdida de fuerza, pues también va realizando menor número de actividades e incluso va a ser un adulto mayor que lo vamos a ver en silla de ruedas o en cama. Entonces, esto también es importante que nosotros sí lo marquemos. Va a depender muchísimo de la condición del envejecimiento al que llegue mi adulto mayor para saber cómo lo voy a intervenir nutricionalmente. Lo ideal sería que aunque yo tenga un adulto mayor que tenga un envejecimiento patológico o un envejecimiento usual, le podamos dar una buena calidad de vida. ¿Y cómo lo logramos? Pues a través del cuidado del estado nutricio.
Justo te iba a preguntar eso, creo que es una gran oportunidad que tenemos contigo, porque si hay algo en el envejecimiento, es que aunque tenemos un adulto mayor que lo dices, es que parece ser que los órganos, o sea, hablando del riñón, hablando del hígado, hablando de los músculos que tú dijiste, bueno, hay pérdida muscular, etcétera, pero todos esos sistemas parecen envejecer de una forma distinta. Y tú planteaste un panorama al principio de, bueno, o sea, no es lo mismo el adulto de 90 años versus el adulto de 60 años. Y yo pregunto, ya que te especializas en estos estados nutricionales orientados a ciertos órganos, una es cómo es o sea, qué tan frecuente es que identifiques como un envejecimiento mayor en ciertos órganos y cómo le haces para decir, ¿sabes qué? Tengo que darle una dieta que le regrese o sea, la parte muscular, la parte renal. Claro, pues básicamente es escuchar su historia. En el adulto mayor, sí, la historia clínica es un punto muy importante para nosotros. Realmente lo que yo voy a hacer de grande es mi reflejo de mi juventud. Hace muchos años, cuando yo estaba chiquita, mi bisabuelito decía un refrán por ahí que me gusta mucho, que dice, como te ves me vi y como me ves te verás. Entonces al final del día, algo que es muy seguro, quienes nos toque, pues vamos a ir al envejecimiento. Pero cómo voy a envejecer va a depender de qué hice cuando yo era joven. Entonces, lamentablemente todos nos empezamos a cuidar cuando tenemos 30, 35, que de repente ya se me nota una arruguita o ya me empieza el dolor de las rodillas y entonces ahora sí, quiero hacer más actividad física, quiero cambiar mi selección de alimentos, mi estilo de vida quiero que sea más saludable porque quiero envejecer saludablemente. La realidad es que es un proceso que va desde antes que yo fuera fecundado. O sea, sí tiene que ver muchísimo mi salud con lo que viví o vivió mi mamá, ¿no? Entonces, ahorita de repente yo estoy haciendo la historia clínica y le digo, oye, ¿recordarás si tu mamá tuvo un embarazo saludable o no? Y dice, uy, ¿quién sabe? O sea, nunca nos preocupamos por saber cómo fue mi condición cuando yo nací, ¿no? Y muchísimo menos una persona que está grande se enfoca en eso. O cuando de repente empiezo a preguntar sobre todo en las mujeres, cómo fue su estado de salud cuando tuvieron a sus bebés y demás. Y dicen, ya ni me acuerdo. Entonces, todo este punto va a reflejo del pasado. O sea, lo que yo vaya a hacer como adulto mayor es qué hice antes para poderme cuidar. Si ya llega contigo, o sea, porque usualmente, muy triste el caso, al nutriólogo los adultos mayores llegan cuando están complicados y el médico los mandó, ¿no? Entonces, realmente el adulto mayor, muy poquitos, creen en el nutriólogo, ¿no? O creen en este cambio en la dieta. ¿Por qué? Porque toda su vida han comido así. Y te dicen, pues yo llevo 70 años comiendo así y nunca me había enfermado. ¿Por qué voy a cambiar ahorita? Entonces, estás con una lucha de, ¿es normal el envejecimiento? Sí, todos los órganos van teniendo una modificación. ¿Qué vemos como característica general en el cambio en el adulto mayor? Conforme vamos envejeciendo, algo que notamos todos es que nos empezamos a arrugar. Y esta pérdida, pues bueno, va a depender también porque nuestro cuerpo va disminuyendo su cantidad de agua. Por el otro lado, la densidad de mis huesos va a disminuir y no solamente lo veo que tengo más riesgo de osteoporosis, osteomalacia, ¿no? Fracturas, ¿no? Si me caigo, sino que también me hago más chiquito, ¿no? Entonces de repente veíamos a nuestros abuelos altísimos y de repente ya no se ven tan altos como antes. O tú veías un adulto mayor que no hace ejercicio y de repente ves que sus brazos son demasiado delgaditos, ¿no? Porque tiene una menor cantidad de masa muscular. Y aunque es una persona que antes haya sido delgada, de repente vemos que la circunferencia abdominal incrementa porque tendemos a incrementar nuestro depósito de grasa a nivel abdominal. Entonces son como las 4 características generales que vamos a ver en un adulto mayor. Fíjate que esta parte se me hizo muy interesante con esta cuestión que mencionabas de estos 4 factores, que, bueno, preguntarte, que nos platicaras cuál es el panorama o cómo lo ves tú en este lado de la nutrición. O sea, tú como nutrióloga, ¿cómo ves este panorama de todo lo que nos estás explicando? Ok, pues uno es cambiar la primera idea que un adulto mayor no tiene que hacer actividad física, ¿no? Porque yo tengo adultos mayores que los tengo en silla de ruedas
o están encamados y me dicen, es que no se puede mover. Es cierto, el paciente a lo mejor no se puede mover, pero tú le puedes ayudar a moverse. Entonces aquí tenemos otro grupo de especialistas. Podemos tener un fisioterapeuta, un médico del deporte que nos ayude a plantear una terapia al adulto mayor para que tenga movilidad y disminuyamos la atrofia muscular. Oye, yo doy una alta cantidad de proteínas, ¿no? Porque a mí me dijeron que con la proteína en la dieta, mi adulto mayor va a subir masa muscular, o todos vamos a subir masa muscular. La realidad es que si un adulto mayor implementa la actividad física, un correcto mantenimiento de esa masa muscular. Entonces, puede mezclar la parte de intervención de actividad física más la parte nutricional para que mi adulto mayor pueda mejorar su estado nutricional. ¿Qué ocurre también con los adultos mayores? Que esto es como muy común. Conforme vamos envejeciendo, pues muchas enzimas digestivas van disminuyendo. Entonces el adulto mayor te dice, Vero, me cae mal la carne. Vero, ya no, la leche ya no la tolero. Oye, Vero, me canso en masticar. Ya no tengo dientes, ¿no? Entonces, por esos pequeños factores también las proteínas de alto valor biológico que se encuentran en los animales, pues, disminuye su consumo. Y entonces aquí en México tenemos un alimento maravilloso que es muy bueno y que se me hace muy accesible y que a los adultos mayores, a la mayoría les encanta, que es el famosísimo requesón. Y sabemos que tiene un buen aporte proteico. Entonces es también cómo combinar estos alimentos. O hay adultos mayores que en su momento amaban las famosísimas sardinas, los charales, y que por esta pérdida cultural también los hemos dejado de integrar en las dietas. Entonces también podemos rescatar este tipo de alimentos e integrarlos en la alimentación del adulto mayor. O de repente se nos olvida como nutriólogos y nos vamos mucho a los alimentos de moda. Y muchos adultos mayores los conocerán y otros no. O por el hecho de estar de moda, incrementa el precio. Entonces, cuando nosotros identificamos cuál es el poder adquisitivo de un adulto mayor, pues la mayoría de los adultos mayores tienen un poder adquisitivo medio bajo. Entonces también tenemos que ver cuánta disponibilidad económica tienen para acceder a los alimentos, o muchas veces los adultos mayores viven en casa de la variedad de alimentos. Entonces es también recuperar un poquito de la cultura para saber qué vamos a elegir de alimentos. Fíjate que aquí esta característica que ha salido con la famosísima dieta de la milpa nos ayuda muchísimo porque recupera mucho la tradición sí de alimentos que son más de producción nacional, y además que la disponibilidad casi se encuentra en la mayor parte del año y que el acceso a ellos en costo no es tan elevado. Entonces también eso nos puede ayudar a darle variedad a la dieta del adulto mayor y contribuir a su estado nutricio. Perfecto. Esto que has dicho es genial porque complementa muy bien la otra vez que vimos la dieta cardioprotectora en fibra, etcétera. Veíamos cuáles son los alimentos que realmente podrían ayudar a revertir esto. Oye, y directamente en el tratamiento de la diabetes en los adultos mayores, ¿cuáles son? O sea, digo, justo pasar una dieta, como dice Sana, esta dieta de la milpa, va a tener esos elementos. Pero tú tienes alguna forma directa como o sea, con tips para poder revertir esto de la diabetes, porque además es una enfermedad que no revierte, que desgraciadamente casi como la hipertensión y todas esas cosas que se asocian, o sea, generalmente te dicen de joven, bueno, es que ten cuidado porque te va a dar, y una vez que te da, ya, ¿cómo le hacemos para enfocarnos en la diabetes en los adultos mayores? O sea, además de lo que nos has dicho, ¿qué otros tips nos puedes dar? Uno, romper los mitos, ¿no? Porque lo clásico que un adulto mayor te va a decir es, porque aparte la voz del médico es palabra de Dios. Entonces todas las frutas te hacen daño, no comas frutas. Deja la tortilla, deja el pan porque eso te va a poner peor. Santo Dios, y llego con los adultos mayores y lo único que comen todo el bendito día son verduras, que no son malas, pero tampoco cubren sus requerimientos. Entonces es romper el mito. Y siempre les digo, no hay alimento malo ni alimento bueno, simplemente las cantidades que tú elijas. Es que el plátano es malísimo. Bueno, por ahí hasta te recomiendan unas galletitas, ¿no? De plátano. No tienen carbohidratos, no es cierto. Es una característica importante. Rompemos los mitos.
¿sale? Es decirle al adulto mayor, oye, vamos a probar, ¿a ti qué te gusta? Vamos a volverlo a enamorar de la comida. Porque una característica que lamentablemente vive el adulto mayor es que al ir disminuyendo esta capacidad de sensación del gusto, pues también disminuye la ingesta de alimentos. Entonces vamos a volverlo a enamorar de la comida. No le prohibimos, simplemente le vamos marcando las raciones. Enseñar qué grupos de alimentos incrementan la glucosa y qué podemos hacer para consumirlos sin que tengamos picos en las glucemias, para mí me ha resultado maravilloso, ¿no? Y yo como nutrióloga personalmente, pues literal agarro, me siento con mi paciente y le digo, ¿qué te gusta comer? Y literal sí, su dieta es personalizada, sale con un menú que él eligió, donde él me dice, me gusta para desayunar esto, y es lo que se lleva a dieta. Claro, que hay alimentos que de repente quiero chorizo, no, quiero un alimento que vemos que no es tan saludable, pues tratamos de modificarlo por otro que sea más aceptable. Pero la realidad es que yo sí me siento con mis pacientes a elaborar los menús. Y sobre todo, algo que es muy importante, porque luego lo hacemos y es un muy mal hábito, cada persona sabe qué puede comer y qué no puede comer. Entonces sí les pido siempre a los familiares de mis pacientes, oye, ya sabe tu papá o tu mamá que no se puede comer 2 mangos. Pues no es necesario que cada vez que lo veas comiendo su porción de mango le digas, es que tú no puedes comer mucho mango, ¿no? Y él ya lo sabe. Porque si una persona se siente bien, lo va a hacer. Y lo mejor es relacionar cosas que sean tangibles para ellos. Usualmente cuando una persona vive con diabetes está muy cansada, le duelen las rodillas, le duelen los brazos, de repente se marea, de repente te ve borroso. Dices, oye, ¿te diste cuenta que siguiendo mejor el plan de alimentación, lo mejor, te duelen menos las rodillas, estás más activo, puedes caminar más rápido? Dicen, sí lo he notado, Entonces relacionas la comida con algo que contribuye para que sea una persona más funcional. Eso le ayuda muchísimo a un adulto mayor, porque algo que no le gusta sentirse es dependiente del otro. Entonces son como las pequeñas cosas que hago. Justo déjanos, vamos a hacer un anuncio para el próximo podcast, que queremos discutir un artículo, porque siempre hemos dicho que, se ha definido la salud como la ausencia de la enfermedad. Y hoy que sabemos que incluso la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice, bueno, es que la salud es una cosa muchísimo más compleja que tiene que ver con eso, el acceso a una buena alimentación, a una vida plena, etcétera. Y ya esa idea ya dices, ¿cómo, no? Y en el envejecimiento es justo donde cae, porque sí, la persona empieza a caracterizarse por una pérdida de función, pero no sabemos si algo que has dicho, digamos, de fondo casi siempre que dices, tiene que ver con esto, es con las limitaciones con las que no tienen que vivir, pero se las imponemos. El anuncio es porque hay un artículo que salió recientemente este año de cuáles son los rasgos de la gente saludable. Y yo te pregunto, ya que empezaste a mencionar algunos, ¿cuál es lo que mides? Porque generalmente cuando tienes una persona ya con diabetes es hacerles exámenes cada determinado tiempo y depende si ese día realmente estuvo en ayunas y el azúcar le quedó, ¿cuáles son los otros elementos que podríamos medir para ver que realmente una dieta está funcionando y está revirtiendo alguno de estos elementos que ya mencionaste? Sí, mira, yo realizo o les pido que se realicen una hemoglobina glucosilada para que no nos mienta, pero soy fiel creyente que cada cuerpo va a reaccionar de una forma muy diferente, ¿no? Entonces, a mí el automonitoreo me sirve de muchísimo apoyo porque podemos identificar incluso en qué momentos del día la persona llega a tener elevaciones de la glucosa y controlar más la variabilidad glucémica. Aunque haya una regla general para todos y te digan determinado alimento te sube tanto de glucemia y estos alimentos tienen un índice glucémico mayor y entonces la persona se pone de tal forma, la realidad es que cada paciente reacciona de forma única. Entonces yo te puedo decir, y lo digo así porque me da muchísima risa, yo tengo un paciente que come mango como no tienes una bendita idea y la glucemia se mantiene súper bien, pero el día que él prueba el jitomate, su glucosa se le descontrola horriblemente.
Entonces, a mí lo que me ha funcionado es ver específicamente cómo reaccionan los alimentos en cada persona. Y también les ampliamos un poquito más de lo que pueden comer. Eso a mí me ha servido muchísimo. Y esta parte de la sintomatología, ¿no? Eso me ayuda demasiado. Y que una persona se sienta bien comiendo. Que no sea una condena de, ya voy a comer. Y de lugar de disfrutarlo, sea su tortura del día, ¿no? Entonces, cuando le damos una dieta variada, pues se siente integrado a la dieta familiar y también su forma de interactuar. En el adulto mayor, la depresión es una de las características que acompañan mucho de nuestros adultos mayores. Entonces, si bien es cierto que hay depresiones que son muy marcadas y necesitan el tratamiento y apoyo de un psiquiatra y de un psicólogo, ¿no? Y de hecho necesitamos el apoyo de ambos, tenemos que trabajar. Pero nosotros también podemos contribuir en cómo la persona que en una actividad que hace todos los días, que es comer, se sienta a gusto, ¿no? Entonces también no le estamos marcando tanto esta parte de chin, y aparte de todo cómo me siento, pues me limitan en comer. Cuando culturalmente sabemos que México es uno de los países que le da un gran peso a la parte de la alimentación. Hay costumbres muy arraigadas que tienen los adultos mayores. Yo te puedo decir que tengo adultos mayores que ya tienen diabetes, controlada o no controlada, pero si no se toman su copita de anís, ellos juran y perjuran que la comida les hace daño, que no hacen buena digestión. Y literal, ese día que no se tomaron el anís, se sienten fatal. Entonces, hasta esas pequeñas cosas que yo sé como nutrióloga no son las ideales para un buen estado de salud orgánico, pero a lo mejor emocionalmente le ayuda, ¿no? O ya en su entendimiento, en la creencia, pues le va a ayudar a sentirse mejor. Entonces también podemos contribuir un poquito con esa parte. Qué interesante toda esta una perspectiva general de cómo los factores ambientales acompañan pues, al ser humano, ¿no? Y más a la cuestión del adulto mayor. Ahorita que ya estamos hablando un poco en esta cuestión de que ha aumentado la prevalencia, pues incluso de obesidad, que hay una resistencia a la insulina y va más allá estas prevalencias altas de diabetes. Pero recuerdo mucho, yo tomando el diplomado, incluso en esas cuestiones, nos enseñaban algunos comportamientos, o sea que no solo sí es importante la alimentación, pero también es importante el autocuidado de recordar tomarse el medicamento, monitorearse la glucosa como lo acaba de decir, pero la parte psicológica o social va a impactar en el bienestar de la persona, ¿no, Vero? Sí, de hecho hay un comportamiento que se llama vivir con diabetes. Y en comportamiento, lo que nosotros enseñamos a un adulto mayor o a una persona que vive con diabetes es aceptar su enfermedad y que identifique que a pesar de tener diabetes, no es una persona diferente, ¿no? Y la enfermedad no es su dueño, ¿no? Al contrario, como cuando nosotros vivimos con cualquier enfermedad, no nada más diabetes, tenemos que aprender a ser amigos de la enfermedad. Y como yo decida llevar mi proceso, también va a ser mi estado psicológico y mi estado de ánimo. Claro, me diagnostican con lo que sea, pues yo lo primero que me da es un infarto y digo, siento que me estoy muriendo. Pero es poco a poco ir aceptando la condición en la que estoy, ¿no? En este caso, vivir con diabetes y saber que la diabetes es una enfermedad que empieza alarmas y que si yo hago algo para tratar de prevenir las complicaciones, pues voy a solucionar el problema. Oye, aprovechando eso que dijiste de la copita de anís, hay algo muy bueno con el envejecimiento y es el tomar una copa de vino tinto, porque el resveratrol, que ya sabes está en la cáscara de la uva, realmente ayuda supuestamente a apagar la vía principal, que es la de mTOR, que es justo de la vía molecular de la que estamos hablando, como la vía de la insulina, etcétera. Pero yo te quería preguntar otra vez, de forma específica, cómo afecta en el riñón y en el hígado. O sea, sabemos que es el páncreas el que regula la secreción de insulina, etcétera. ¿Tú te enfocas a ese envejecimiento específico de cada órgano o como dices, es una cosa más integral de lo que te dice tu paciente? O sea, yo pensaría que es de los dos, pero ¿puedes identificar sobre todo algún envejecimiento más del hígado? Ya que dijiste, bueno, es que la historia clínica es la que nos permite hacer eso. ¿Cómo le haces?
Ok, mira, copita de vino o la copita de alcohol, de lo que quieras, me enfrento en un gran problema. Va a tener una ya alteración en la función hepática, ¿no? Porque disminuyen también los hepatocitos con la edad. Y aparte tiene otro problema agregado que se llama polifarmacia, ¿no? La mayoría de nuestros adultos mayores no consumen un medicamento o un fármaco, más bien. Consumen 2, 3, 4, 5 y tienen una torre de fármacos. Entonces, desde aquí, yo ya sé que el hígado está en riesgo porque va a dar una alteración hepática, aunque sea una copita todos los días, ¿no? Porque estamos sumando el factor de los fármacos. Entonces, lo que yo realizo es sí marcarle mucho al paciente, oye, ¿quieres tu copita de vino o la cervecita el fin de semana? Entonces me vas a ayudar incrementando actividad física, porque eso también va a ser algo sobre el estado de salud en general. Y entonces sí, ya aunque les dé este pequeño permisito, pero estamos contribuyendo de otra forma a mantener el equilibrio lo más cercano posible de este paciente. Y sabemos que la actividad física pues también nos va a ayudar con la resistencia a la insulina. Entonces, yo no puedo perder de vista que ya en este adulto mayor pues va a seguir con el deterioro normal, tanto por la edad como y que diabetes sí nos vamos a cuidar, disminuye el riesgo de las complicaciones si tenemos un estilo de vida saludable, pero nada nos asegura a ciencia cierta que mi adulto mayor no vaya a tener complicaciones. Así mi adulto mayor se cuide al pie de la letra. Retomando esta pregunta del panorama general que ves en los pacientes adultos, tú hacías mucho hincapié en reconocer sus características y qué es lo que ellos hacen. Para que nos platiques un poco o que nos imaginemos el panorama en que te encuentras, nosotros hemos visto que las dos variables que más se involucran en el envejecimiento y con las que, digamos, tenemos más oportunidad terapéutica es en la cantidad de comida y en el tipo de comida. ¿Es cierto tú que estás en el día a día tratando a los pacientes, incluso como ya vimos, una de las principales comorbilidades que es la diabetes? O sea, ¿el primer ajuste que haces es en la cantidad de comida o en el tipo de comida o en los dos? La selección del tipo de comida y si en las cantidades, sobre todo si mi paciente tiene obesidad o tiene sobrepeso, porque yo sé que esa obesidad y ese sobrepeso pues van a contribuir a más complicaciones en el adulto mayor y seleccionar sus alimentos, ¿no? A veces me dicen, es que me encanta mi pan dulce, órale va, pero el pan dulce ya va a ser reglamentario y todos los días va a ser el mismo tipo de pan para que yo recalcule exactito. Entonces llega un momento en que ya es harto el pan y prefieren comida porque se dan cuenta que las cantidades pues al final del día van a ser más reducidas. Entonces eso también es una forma, a veces medio cruel, ¿verdad? Pero nos ayuda a empezar a que valoren más que otros alimentos pueden causar más saciedad. Y en cuanto a los tipos de comida es muy relativo. Fíjate que yo tengo experiencia trabajando con adultos mayores de zonas urbanas y de zonas rurales. Y hay un caso muy de dos adultos mayores de la misma edad, dos mujeres, una en ciudad y una en el campo, una que todas las actividades tiene un cuidador y realizan todas las actividades por ella, y la otra persona, la que vive en el campo, pues incluso realiza actividades de labranza, ¿no? Siembra y recolecta. Entonces, si tú me preguntas cuál es más funcional y cuál ha tenido mejor respuesta al tratamiento, es el adulto mayor que está siendo más independiente. Oh, wow. Eso es muy bueno. Yo creo, déjame recapitular un poco lo que tuvimos en este capítulo. Creo que hablamos de muchos elementos, centramos otra vez la dieta como el elemento que nos va a permitir regresar a una salud o por lo menos establecer parámetros que nos permitan por lo menos disminuir este decaimiento, ¿no? Sobre todo, como tú dices, específicamente en ciertos órganos. Ahorita mencionamos mucho del ejercicio y el músculo, etcétera, y que vimos que en realidad
el envejecimiento, aunque sí está asociado con una pérdida de función, la idea de pensar en el envejecimiento y de tener un envejecimiento saludable es darle la libertad a los individuos. O sea, que podamos de alguna forma intervenir en la dieta o incluso, o sea, ya tú acabas de mencionar algo que creíamos que era bueno, que era darle los fármacos contra eso, en realidad se vuelve también compromete a su hígado, etcétera. Entonces, para mí el sueño de estar pensando en esto, de estar retando cada día al envejecimiento, es de que en algún momento podamos disminuir esa curva, ¿no? Porque siempre en el primer capítulo decía, el envejecimiento o el estudio del envejecimiento nos va a permitir vivir más, pero solamente porque vivir más significa vivir mejor, o sea, que podemos alargar nuestra esperanza de vida de una mejor forma. De verdad te agradecemos muchísimo que hayas estado en el podcast. No sé, Oscar, si tienes algo que decir, una última pregunta. Bueno, gracias, muchísimas gracias a ti, Verónica. Y creo que la parte más valiosa, rescatar esta cuestión que dijiste, Vero, y que se me hace muy, muy interesante y muy importante porque lo hemos visto en cada uno de los episodios que ya tenemos, es que pues al final tenemos que tener una salud desde la mamá que come adecuadamente y cómo va a nacer el bebé. Entonces eso es muy importante porque muchas veces, como tú lo mencionabas y creo que lo mencionamos en alguno de los episodios, pues hay que tener este envejecimiento sano y activo desde la niñez. Sí, de hecho, nada más rápidamente para cerrar, fíjate que hay un estudio que se realizó en España en el cual hicieron que adultos mayores empezaran a cuidar a paciente pediátrico, ¿no? Esta combinación, pero sobre todo en el tiempo de la alimentación. Y niños que tenían obesidad y sobrepeso, y que incluso ya tenían un riesgo cardiovascular elevado y alteraciones en la glucemia, empezaron a cambiar sus patrones de alimentación. ¿Qué hacían? La ingesta inicial eran alimentos industrializados y conforme más tiempo pasaban con los adultos mayores, empezaron a consumir menor cantidad de alimentos industrializados y eso se reflejó con una pérdida de peso. A lo mejor comían más, pero era más saludable lo que estaban comiendo. Y creo que lo comentaste en esa cuestión de la dieta de la milpa, que pues al final, pues ya lo hemos repetido que México tiene una excelente variedad de alimentos y variedad tanto de frutas y verduras y de origen vegetal y animal en cuestiones de proteína. Entonces el lema es más local, más fresco y menos ultraprocesados. Claro, así es. Y para cerrar, me gustaría que realizáramos una reflexión y con qué nos vamos sobre este episodio. 1. El adulto mayor necesitamos apoyarlo para que siga preservando su funcionalidad. 2. El que tengamos diabetes, siendo adultos mayores o siendo personas jóvenes, no tendría que ser un impedimento para poder disfrutar la comida. 3. No hay alimentos ni buenos ni malos, simplemente las cantidades de los alimentos son los que van a contribuir en nuestro estado de salud. Oh, excelente. Y para cerrar, si alguien está interesado en la parte de la consulta de nutrición contigo, ¿en dónde te pueden encontrar? Claro que sí, mira, yo me encuentro en el Hospital Puebla, consultorio 817. Muchas gracias por acompañarnos y no cabe duda que el autocuidado es primordial para tener un envejecimiento saludable y activo. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast Tardes de Café. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y si te gustó, comparte.